Copropiedad Horizontal Ecuador, bienvenidos. Te invitamos a esta charla sobre copropiedad. Pasemos a estudio para el desarrollo y análisis del tema de esta tarde. Sean bienvenidos a esta nueva charla sobre el aspecto legal de la propiedad horizontal, concretamente sobre el Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal. Continuando con la secuencia que hemos venido teniendo desde hace algunas semanas atrás, hoy nos toca ver los artículos 32, 33 y 34. Como siempre, vamos a video de introducción que tiene cada uno de los artículos. Vivir en un condominio significa ser parte de una comunidad. Esta comunidad necesita un espacio para tomar decisiones importantes. Ese espacio es la Asamblea de Copropietarios. Es como una reunión familiar donde todos los dueños de departamentos pueden participar. En la Asamblea, los copropietarios discuten y deciden sobre el manejo del condominio. Es el órgano máximo de decisión. Aquí se definen las reglas, se eligen representantes y se aprueban gastos. La Asamblea es el corazón del condominio porque representa la voz de todos los copropietarios. Es el espacio donde se escuchan las necesidades de la comunidad y se toman decisiones para el bienestar de todos. La Asamblea de Copropietarios tiene un gran poder, el de tomar decisiones cruciales para el condominio. Estas decisiones impactan la vida diaria de todos los residentes. Uno de los roles principales de la Asamblea es aprobar el presupuesto anual. Este presupuesto define cuánto dinero se gastará en mantenimiento, seguridad, limpieza y otros servicios. La Asamblea también decide sobre mejoras al condominio. Por ejemplo, si se necesita pintar la fachada, cambiar el ascensor o construir una piscina, la decisión final la tiene la Asamblea. Otro rol importante es la elección del administrador y del consejo de administración. Estas personas serán las encargadas de la gestión diaria del condominio y de hacer cumplir las decisiones tomadas en Asamblea. En la Asamblea, los copropietarios no solo toman decisiones, sino que también eligen a sus representantes. Estas personas serán la voz de la comunidad durante el periodo que dure su gestión. El representante legal de la Asamblea es el presidente del Consejo de Administración. Esta persona es elegida por los demás copropietarios y tiene la responsabilidad de firmar documentos, convocar a asambleas y representar al condominio ante terceros. Junto al presidente, se elige al Consejo de Administración. Este grupo está formado por varios copropietarios que colaboran en la gestión del condominio. Sus funciones incluyen hacer cumplir el reglamento interno, supervisar al administrador y atender las necesidades de los residentes. Es importante que los copropietarios participen en la elección de sus representantes. Deben elegir a personas responsables, honestas y comprometidas con el bienestar del condominio. El presidente y el administrador son figuras clave en el funcionamiento del condominio. Aunque sus roles son diferentes, ambos trabajan en conjunto para el beneficio de la comunidad. El presidente, como representante legal, tiene la facultad de firmar contratos, abrir cuentas bancarias a nombre del condominio y representarlo legalmente ante cualquier organismo público o privado. El administrador, por otro lado, se encarga de la gestión diaria del condominio. Sus funciones incluyen cobrar las alícuotas, pagar los servicios, llevar la contabilidad, contratar personal y atender las solicitudes de los copropietarios. La elección de un buen presidente y un buen administrador es fundamental para el buen funcionamiento del condominio. Deben ser personas responsables, honestas y con experiencia en administración. La Asamblea de Copropietarios es un espacio de participación ciudadana fundamental en la vida del condominio. Es donde se ejerce la democracia y se toman decisiones que afectan a todos. Asistir a la Asamblea es un derecho y un deber de cada copropietario. Es la oportunidad de estar informado sobre la situación del condominio, expresar opiniones, proponer ideas y votar en las decisiones importantes. La participación activa de los copropietarios fortalece la comunidad, permite resolver problemas de manera conjunta, tomar decisiones más justas y crear un ambiente de convivencia más armonioso. No olvidemos, la Asamblea es el espacio donde la voz de todos los copropietarios se une para construir un mejor condominio.
Section 6. Convocando a la asamblea. El llamado a la acción. Para que la asamblea de copropietarios pueda llevarse a cabo, es necesario realizar una convocatoria formal. Esta convocatoria debe cumplir con ciertos requisitos para que las decisiones tomadas sean válidas. La convocatoria debe realizarse por escrito y con una anticipación mínima de 15 días a la fecha de la asamblea. Se debe entregar a cada copropietario en su domicilio o dirección de correo electrónico. En la convocatoria, se debe indicar claramente la fecha, hora y lugar de la asamblea, así como el orden del día. El orden del día incluye los temas que se discutirán y sobre los que se votará durante la asamblea. Es importante que los copropietarios revisen cuidadosamente la convocatoria y se aseguren de que cumplen con los requisitos legales. Si existen irregularidades en la convocatoria, las decisiones tomadas en la asamblea podrían ser impugnadas. Section 7. Temas en la mesa. Conversando sobre el condominio. La asamblea de copropietarios es el espacio ideal para conversar sobre diversos temas que afectan la vida en el condominio. El orden del día de la asamblea establece los temas a tratar, los cuales pueden ser muy variados. Uno de los temas más comunes es la aprobación del presupuesto anual del condominio. En este punto se discute cuánto dinero se necesita para el mantenimiento, la seguridad, la limpieza y otros gastos comunes. Otro tema frecuente es la aprobación de mejoras o reparaciones en las áreas comunes del condominio. Por ejemplo, se puede discutir sobre la necesidad de pintar la fachada, cambiar el ascensor o arreglar el jardín. También se pueden tratar temas relacionados con la convivencia y el reglamento interno del condominio. Se pueden discutir propuestas para mejorar la seguridad, el uso de las áreas comunes o la gestión de residuos. Section 8. ¿Cuántos votos necesitamos? El quórum en la asamblea. Para que las decisiones tomadas en la asamblea de copropietarios sean válidas, se necesita la participación de un número mínimo de copropietarios. Este número mínimo se conoce como quórum. El quórum necesario para la primera convocatoria de la asamblea suele ser la mayoría absoluta de los copropietarios. Esto significa que se necesita la presencia o representación de más del 50% de los dueños de departamentos. Si no se alcanza el quórum en la primera convocatoria, se realiza una segunda convocatoria. En esta segunda convocatoria, el quórum se reduce, permitiendo que las decisiones se tomen con la participación de un número menor de copropietarios. Es crucial que los copropietarios comprendan la importancia del quórum. Si no se alcanza el quórum, no se podrán tomar decisiones importantes para el condominio, lo que puede afectar su buen funcionamiento. Section 9. Un condominio unido. La clave del éxito. La asamblea de copropietarios es mucho más que una simple reunión. Es el reflejo de la comunidad que habita el condominio. Un condominio donde los copropietarios participan activamente en las asambleas, expresan sus ideas y trabajan juntos por el bien común. Será siempre un lugar más agradable para vivir. La participación en la asamblea es una forma de cuidar nuestro hogar, de construir un espacio donde todos nos sintamos cómodos y respetados. Es la oportunidad de ser parte de la solución, de aportar nuestras ideas y trabajar en equipo para lograr un objetivo común, el bienestar de nuestra comunidad. Recordemos, la unión hace la fuerza. Si todos los copropietarios nos involucramos en la vida del condominio, participando en las asambleas y trabajando juntos, podremos construir un lugar donde reine la armonía, el respeto y la solidaridad. Como ustedes han visto en el video que acabamos de pasar, hoy vamos a comenzar con el capítulo número 7, que trata sobre el gobierno, administración, representación legal del inmueble en propiedad horizontal o en régimen de condominio, además también de los sistemas de seguridad. Concretamente, el artículo 32 comienza a hablar de los órganos administrativos. Para entrar al análisis, primeramente leamos lo que dice este artículo en toda su extensión. Capítulo 7. Gobierno, administración, representación legal del inmueble en propiedad horizontal y sistemas de seguridad. Artículo número 32. Órganos administrativos.
Los copropietarios de un inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, de conformidad con lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal y este Reglamento General, deberán dictar un reglamento interno en el que se establecerán los órganos de administración y de control del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, siguiendo los preceptos que se indican a continuación. A. Para aquellos inmuebles constituidos en condominio o declarados en propiedad horizontal y cuya finalidad sea exclusivamente la vivienda, la administración y control del mismo estará a cargo de la Asamblea de Copropietarios y del administrador. B. En el caso de haber múltiples bloques, torres o conjuntos, ya sea para vivienda o para comercio o exclusivamente para comercio, la administración y control del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal estará a cargo de la Asamblea de Copropietarios, del Directorio General, del Presidente y del Administrador. Hasta aquí el artículo número 32. Bien, una vez que hemos leído la parte textual del artículo número 32, pasemos al análisis referencial a este artículo. Cabe indicar que los artículos que vienen desde hoy en adelante ya lo habíamos visto en la parte concerniente a las asambleas, también a la charla que dimos sobre los actores de las asambleas. Por aquí les pongo esos videos que pueden ustedes también consultarlos, en donde ya hablamos un poquito más abiertamente de cada uno de los aspectos que vamos a tratar hoy y en las charlas que vienen a continuación. Pero siempre es necesario que para cada artículo hagamos un análisis de lo que comprende cada uno de ellos, como hemos venido haciendo hasta este momento. Vamos a servirnos de unas guías positivas en las cuales nos ayudan para realizar el seguimiento y la explicación debida. Una vez que estamos ya en nuestras guías positivas, veamos lo que el artículo número 32, que habla sobre el gobierno, administración y representación legal del inmueble en propiedad horizontal y sistemas de seguridad. Este artículo del reglamento establece la obligatoriedad de crear órganos de administración y control en todo condominio o conjunto declarado en propiedad horizontal. Estos órganos son los encargados de tomar decisiones, ejecutar acciones y velar por el buen funcionamiento del edificio. Pero, ¿cuáles son estos órganos administrativos? Los cuales varían dependiendo del tamaño y la complejidad de nuestro inmueble. Así que vamos a ver qué es lo que trata este artículo en concreto. Y nos dice a grosso modo que los copropietarios del inmueble declarado en propiedad horizontal deberán realizar y dictar un reglamento interno en el que se establezcan los órganos de administración y de control del inmueble constituido, bajo dos preceptos. La primera parte, para aquellos inmuebles constituidos en condominio o declarados en propiedad horizontal y cuya finalidad sea exclusivamente la vivienda. La administración y control del mismo estará a cargo de la Asamblea de Copropietarios y del administrador. Eso sería para los condominios, digamos, pequeños. En cambio, la segunda parte dice que en el caso de haber múltiples bloques, torres o conjuntos, ya sea para vivienda o para comercio, o los mixtos, que también exclusivamente que serían entre vivienda y comercio, y además recalca que también para los de comercio, la administración y control del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal estará a cargo de la Asamblea de Copropietarios, del Directorio General, del Presidente y del Administrador. En esta forma, el artículo número 32 ya nos da los lineamientos para cada uno de nuestros inmuebles. Habría que ver en cuál casillero nos enmarcamos para, según eso, tener ya dispuesto quiénes son nuestros órganos administrativos. Pasemos a ver, de acuerdo a estas dos divisiones que tenemos del artículo, qué nos trata en el caso de condominios residenciales pequeños. En este caso, habla que
se debe tener una asamblea de copropietarios. Ya habíamos dicho que la asamblea es el órgano máximo de gobierno conformado por todos los propietarios, el cual toma las decisiones más importantes sobre el condominio. Y el administrador, en cambio, es la persona encargada de ejecutar las decisiones de la asamblea, administrando los fondos del condominio y velando por el fiel y buen cumplimiento del reglamento interno. Ahora, en cambio, hablemos algo sobre los condominios grandes o mixtos, que en este caso son residenciales y comerciales o solamente comerciales. En este caso, el artículo y la ley dice que los órganos administrativos serán la asamblea de copropietarios. Asimismo, igual que los condominios pequeños, es el órgano máximo de gobierno. El directorio general, que es un grupo de personas elegidas por la asamblea para tomar decisiones entre una asamblea y otra. El presidente, que es el representante legal del condominio y encargado de dirigir las reuniones del directorio, y a su vez puede compartir la representación legal con el administrador. Y por último, el administrador, con las mismas funciones que en los condominios pequeños. Ahora pasemos a ver de uno en uno cuáles son las funciones de estos órganos de administración. Y comencemos con la asamblea de copropietarios. Podríamos decir que es la que aprueba el presupuesto anual, modifica el reglamento interno, decide sobre la adquisición, venta o alquiler de bienes comunes y nombra y remueve al administrador y a los miembros del directorio. Podría ser una explicación. En cambio, el directorio general es el que ejecuta las decisiones de la asamblea, supervisa la gestión del administrador y toma decisiones urgentes entre una asamblea y otra. Y en este caso, cuando existe directorio, en otras normativas llamadas el Consejo de Administración, él es el que elige y contrata al administrador. El presidente también es parte de estos órganos de administración, el cual representa legalmente al condominio. Como dijimos, también en unión con el administrador pueden ser los representantes legales y son los que convoca y preside las reuniones del directorio. Y por último, tenemos, y es parte de este organismo de administración, el administrador, el cual es la persona natural o jurídica que ejecuta las decisiones de la asamblea y del directorio. Además que administra los fondos del condominio, es el que contrata y supervisa al personal del condominio y es el que vela por el fiel cumplimiento del reglamento interno del inmueble. Al haber aclarado esto sobre los órganos de administración, podríamos pasar a ver la importancia de este órgano administrativo, pues los órganos de administración son fundamentales para el buen funcionamiento de un condominio o conjunto, ya que permiten tomar decisiones de manera democrática. A través de la asamblea, todos los copropietarios tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones, podríamos también acotar. Otra sería el garantizar la transparencia. Los órganos de administración deben rendir cuentas a los copropietarios sobre su gestión, debiendo de ver qué grado de transparencia se tiene con ellos. Otra que resuelve también conflictos. Los órganos de administración pueden mediar en conflictos entre los copropietarios o también entre copropietarios y administrador y entre algunos aspectos que pueden darse en conflicto en nuestras copropiedades. Y por último, podríamos decir que también velan por el bienestar de todos. Los órganos administrativos deben trabajar en beneficio de todos los copropietarios, buscando el mejoramiento continuo del inmueble. Podríamos acotar en esta importancia de los órganos administrativos. Hasta aquí un resumen. Podríamos decir que los órganos de administración son esenciales para garantizar la buena convivencia y el mantenimiento de un condominio o conjunto. Al establecer estos órganos se promueve la participación ciudadana, la transparencia y la eficiencia en la gestión de los bienes comunes, podríamos acotar.
o resumir. Pasemos a unas preguntas recurrentes que nos podemos topar en este tema del artículo número 32. Y podríamos comenzar con cómo se elige a los miembros. La elección de los miembros del directorio suele realizarse en la Asamblea General de Copropietarios, es decir, son los propios copropietarios del edificio quienes mediante votación designan a las personas que formarán parte de este directorio. El proceso exacto de elección puede variar según el reglamento interno de cada inmueble, pero generalmente implica la convocatoria, pues se debe convocar a una asamblea ordinaria o extraordinaria con el fin específico de elegir a los miembros de este directorio. Otra sería las candidaturas. Los copropietarios interesados en formar parte de este directorio pueden presentar sus propias candidaturas, como también pueden ser nominados por sus compañeros copropietarios. De esto pasaríamos a una votación en la que se realizaría en forma secreta para elegir a los miembros del directorio, si es que eso lo dice nuestro reglamento. Caso contrario, se podría hacer en la forma como se realizan las votaciones para los demás elementos de las asambleas. Y por último, podríamos decir que se elige por mayoría necesaria, pues se requiere una mayoría simple de los votos válidos para elegir a los miembros del directorio, aunque el reglamento interno puede establecer requisitos de mayorías más altas. Eso lo dirá el reglamento de cada inmueble como se lo haya redactado. Es importante destacar que los miembros del directorio suelen ser elegidos por un periodo determinado y pueden también ser reelegidos indefinidamente. Por lo general, viene en los reglamentos internos que serán durante un año. En algunos casos también se pone sobre 2 años. Y claro, como hemos dicho, pueden ser reelegidos indefinidamente, pero en cada una de las asambleas debe ratificarse esto, que son reelegidos y desde cuál tiempo regirá el nuevo mandato. Otra de las preguntas que podríamos entrar a analizar sería ¿cuál es la diferencia entre la Asamblea General y el Directorio? Podríamos comenzar diciendo que la Asamblea General y el Directorio son 2 órganos de gobierno con funciones diferentes dentro de un condominio. Pasemos a ver lo que se establece para la Asamblea General. Y podríamos decir que es el órgano supremo de gobierno conformado por todos los propietarios. Tiene la facultad de tomar decisiones sobre asuntos importantes como la aprobación del presupuesto, modificaciones al reglamento interno, elección de los miembros del directorio, entre otros que ya lo hemos señalado en las charlas que dimos sobre las asambleas. En cambio, el directorio es un órgano ejecutivo conformado por un grupo de personas elegidas por la asamblea. Su función principal es ejecutar las decisiones de la asamblea, tomar decisiones entre una asamblea y otra y supervisar la gestión del administrador. Como ya lo dije, en otras normativas se le conoce como Consejo de Administración y tiene facultades específicas. En nuestro caso, se tiene el término de Directorio General. En resumen, la Asamblea General es el poder legislativo del condominio, mientras que el directorio es el poder ejecutivo. Podríamos terminar acotando. Pasemos a ver otras 2 preguntas. Y la primera sería, ¿qué pasa si no hay quórum en una asamblea de copropietarios? También ya nos hemos referido en charlas anteriores, pero podríamos decir que el quórum se refiere al número mínimo de copropietarios que debe estar presente en una asamblea para que ésta pueda tomar decisiones que sean válidas. Si no se alcanza este quórum, la asamblea se considera no válida y las decisiones tomadas no pueden tener efecto legal. Cuando no se alcanza el quórum, se suele proceder una nueva convocatoria. Se convoca una nueva asamblea fijando una nueva fecha y hora. Esta, según el reglamento, puede ser no menor a 60 minutos, en este caso 1 hora. Y se puede
comenzar la nueva convocatoria con el número de integrantes que estén presentes. Eso lo hablamos en la reducción del quórum. En algunos casos, el reglamento interno puede establecer la posibilidad de reducir el quórum para una segunda convocatoria. Así lo dice como ya lo dije, 60 minutos se podría esperar para convocar a la nueva reunión. Y se aclara que será con el número de asistentes que esté. Naturalmente, este quórum podrá tomar ciertos tipos de resoluciones. Otros que se necesiten mayoría calificada, pues ahí sí necesitarán realizar otra asamblea, tal vez de tipo extraordinario, para tomar tal o cual resolución. Y las decisiones quedarían en diferido, pues las decisiones que no se pudieran tomar por falta de quórum se pospondrán para la siguiente asamblea, como acabamos de decir. Es importante tener en cuenta que la falta de quórum puede generar retrasos en las tomas de decisiones y afectar el funcionamiento del condominio. Por ello es fundamental que los copropietarios asistan a las asambleas y participen activamente en la gestión del edificio. Podríamos terminar acotando en esta pregunta. Como conclusión a este artículo número 32, podremos decir que la Asamblea General, al ser un ente legislativo y con su poder ejecutivo en manos del directorio, puede realizar la gestión de administración directa, en este caso para condominios que ya tengan un número superior. En algunas normativas se dice a las 30 unidades habitacionales. Si es menos de 30 unidades habitacionales, pues se puede tener solo la asamblea y el administrador, dejando a un lado lo que es el directorio o, como ya les hemos dicho en otras normativas, se llama consejo de administración. Y como ya indicamos, es fundamental que los copropietarios asistan con voz y voto y participen en las decisiones de nuestra comunidad en copropiedad. Podríamos terminar diciendo sobre este artículo. Hasta aquí el artículo número 32. Pasemos al número 33, que sigue hablando sobre las asambleas. Pasemos al video que tenemos preparado. Un condominio es como una pequeña comunidad. Muchas familias viven juntas en un mismo edificio o conjunto de casas. Para que la vida en comunidad funcione, es esencial tener reglas claras y personas responsables de hacerlas cumplir. Ahí es donde entran los órganos administrativos. En Ecuador, el Reglamento General de Propiedad Horizontal establece la obligación de crear estos órganos. Su función principal es asegurar la buena gestión del condominio y la convivencia pacífica entre los residentes. Sin ellos, habría caos y sería difícil resolver los problemas. La ley exige que cada condominio, sin importar su tamaño, tenga una estructura administrativa. Esta estructura está compuesta por diferentes órganos, cada uno con funciones específicas. Estos órganos trabajan en conjunto para tomar decisiones, ejecutar acciones y resolver conflictos. El objetivo es garantizar un ambiente agradable y seguro para todos los residentes. El órgano principal es la Asamblea de Copropietarios. Aquí todos los dueños de departamentos o casas del condominio se reúnen para tomar decisiones importantes. En condominios pequeños, la asamblea asume todas las responsabilidades. En condominios más grandes, se delegan funciones a otros órganos. El administrador se encarga de la gestión diaria, como el mantenimiento y las finanzas. El directorio general, si existe, supervisa al administrador y toma decisiones entre las asambleas. Finalmente, el presidente, si existe, es el representante legal en unión con el administrador del condominio. Cada órgano tiene responsabilidades cruciales. La asamblea aprueba presupuestos y elige al administrador. El administrador se encarga del día a día, atendiendo las necesidades de los residentes. El directorio general supervisa al administrador y garantiza que se cumplan las normas. El presidente representa al condominio ante terceros.
En resumen, los órganos administrativos son esenciales para el buen funcionamiento de un condominio. Permiten la participación democrática de los residentes, la gestión transparente de los recursos y la resolución efectiva de conflictos. Gracias a ellos, la vida en comunidad puede ser más armoniosa y organizada. Una vez que hemos visto el video de introducción al artículo número 33, pasemos a la parte textual de este artículo y proseguiremos con el análisis correspondiente. Vamos a ver ese video. Artículo número 33. De la Asamblea de Copropietarios. La Asamblea de Copropietarios es la máxima autoridad administrativa y se compone de los copropietarios o de sus representantes o mandatarios, reunidos con el quórum y las demás condiciones exigidas por la Ley de Propiedad Horizontal y este Reglamento General. La representación legal, judicial o extrajudicial la ejercerán: 1. El administrador en los casos a que se refiere el literal A del artículo número 32, y 2. El presidente o el administrador, en forma conjunta o individual, en todo lo relacionado al régimen de propiedad horizontal, especialmente para el cobro de cuotas, intereses, reclamos, demandas, celebración de actos y contratos y lo determinado por la Ley de Propiedad Horizontal, el presente Reglamento General y los reglamentos internos. Que se expidan. El presidente y el administrador tendrán las facultades determinadas en el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil. Hasta aquí el artículo número 33. Una vez que tenemos claro la parte textual de este artículo número 33, pasemos al análisis general de lo que trata y podemos entender lo que dice en este artículo número 33. Pasemos nuevamente a las diapositivas para que nos ayuden y compartamos pantalla. Bien, continuemos con el análisis del Reglamento General de la Propiedad Horizontal del Ecuador, que habla sobre la Asamblea de Copropietarios. Podríamos decir que de la Asamblea de Copropietarios es la máxima autoridad administrativa y se compone de los copropietarios o de sus representantes o mandatarios, reunidos con el quórum y las demás condiciones exigidas por la Ley de Propiedad Horizontal. La representación legal, judicial o extrajudicial serán ejercidos por el administrador en los casos en que se refiere el literal A del artículo 32, que ya lo revisamos, y segundo, el presidente o el administrador en forma conjunta o individual en todo lo relacionado al régimen de propiedad horizontal, especialmente para el cobro de cuotas, intereses, reclamos, demandas, celebración de actos y contratos y lo determinado por la Ley de Propiedad Horizontal, del presente reglamento y de los reglamentos internos que sean expedidos. El presidente y el administrador tendrán las facultades determinadas por el artículo número 50 del Código de Procedimiento Civil, termina acotando el artículo en su parte textual. Pasemos a ver las funciones principales en este caso y las representaciones. Comenzaremos diciendo sobre la toma de decisiones. La asamblea es el espacio donde se discuten y aprueban las decisiones más importantes para el condominio o conjunto, como la aprobación del presupuesto anual, la modificación del reglamento interno, la contratación y despido del administrador, entre otras muchas funciones que se le otorga a la asamblea. Otro es el control de la administración, pues la asamblea tiene la responsabilidad de supervisar la gestión del administrador y del directorio si es que lo hubiera, asegurando que se cumplan las normas y se utilicen los recursos de la forma más eficaz posible. Y la representación legal. La asamblea, a través de sus representantes legales, en este caso el presidente o el administrador, o en forma conjunta, pueden actuar en nombre del condominio en asuntos legales. En cambio, la representación podríamos decir que recae principalmente sobre el administrador. En casos específicos detallados en el artículo 32 que acabamos de analizarlo, el administrador puede representar legalmente a la asamblea. Y en otra forma de representar también habla el reglamento del presidente y o el administrador. Pues en general el presidente del directorio o el administrador
o ambos en conjunto tienen la facultad de representar legalmente al condominio en asuntos relacionados con la propiedad horizontal. Esto incluye el cobro de cuotas, intereses, la representación en demandas y la celebración de contratos, entre otras de las múltiples formas que podría tener. Pasemos a ver algunos aspectos sobre la Asamblea General de Propietarios. Comenzaríamos con las facultades. El presidente y el administrador, en su calidad de representantes legales del condominio o conjunto, tienen las mismas facultades que cualquier otra persona que actúe en representación de una persona jurídica. Estas facultades están detalladas en el Código de Procedimiento Civil y les permiten, entre otras cosas, celebrar contratos, pues pueden firmar contratos en nombre del condominio como contratos de mantenimiento, servicios públicos, pólizas de seguros, entre otros. También pueden realizar pagos. Pueden realizar pagos en nombre del condominio. Otro podría ser el iniciar acciones legales. Pueden presentar demandas o interponer recursos en nombre del condominio, entre otras de sus funciones, y defender los intereses del condominio, pues pueden defender los intereses del condominio en cualquier tipo de procedimiento judicial o administrativo, también dentro de sus facultades. Pasemos a ver la importancia, en cambio, y podríamos comenzar con democracia. La Asamblea de Copropietarios es el corazón de la democracia dentro de un condominio, podríamos comenzar diciendo. A través de ella, todos los propietarios tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones que afectan directamente a su propiedad y su calidad de vida. Y una asamblea activa y participativa es fundamental para garantizar la buena gestión del condominio y satisfacer a todos sus copropietarios, podríamos terminar diciendo. En resumen, podríamos decir que la Asamblea de Copropietarios es el órgano máximo de gobierno de un condominio y tiene la responsabilidad de tomar decisiones importantes para el bienestar de todos los propietarios. A través de sus representantes legales, la Asamblea puede actuar en nombre del condominio en asuntos legales y administrativos, podríamos terminar acotando. Pasemos a ver ¿cómo se convoca a una asamblea de copropietarios? La convocatoria a una asamblea de copropietarios es un proceso formal que debe seguir ciertos requisitos establecidos en la ley, en el reglamento general y también en el reglamento interno de nuestro inmueble. Generalmente la convocatoria es realizada por el administrador o por el presidente del directorio. A petición de un número determinado de copropietarios, también podríamos acotar. Y sus requisitos podríamos decir, aunque ya lo habíamos dicho en la parte sobre asambleas, la forma de convocar, la forma escrita. La convocatoria debe realizarse por escrito, ya sea a través de cartas enviadas a los domicilios de los copropietarios, por correo electrónico o mediante avisos colocados en lugares visibles del condominio, en este caso si es que es un condominio residencial. Es un poquito más difícil cuando es un condominio vacacional, pues los propietarios solo se reúnen ciertas temporadas en el condominio. Otra sería el contenido. La convocatoria debe incluir la siguiente información, como ya lo habíamos dicho, la fecha, la hora y el lugar donde va a ser realizada la reunión. ¿Qué tipo de reunión va a ser? Hoy se acostumbra prácticamente a tener la forma presencial, la forma virtual o la forma mixta que están adoptando algunos inmuebles declarados en propiedad horizontal. Otro de lo que debe tener dentro del contenido es el orden del día. Se debe detallar los puntos específicos que serán tratados en la asamblea correspondiente. Y otro sería el motivo de la convocatoria, pues se debe indicar el motivo por el cual se convoca a la asamblea presente. Otro aspecto podría ser el plazo, pues la convocatoria debe realizarse con una antelación suficiente para que todos los copropietarios puedan asistir. El plazo mínimo suele estar establecido en el reglamento interno del condominio, el cual puede estar entre 8 a 15 días.
Pasemos a unos temas que pueden tratarse en una asamblea. En una asamblea de copropietarios se puede tratar todos aquellos temas que afecten al condominio o conjunto. Algunos de los temas más comunes podrían ser aprobación del presupuesto anual, la modificación del reglamento interno, la elección de los miembros del directorio y contratar o despedir al administrador, entre otras que podrían también citarse, que serían realizar obras o reformas en el condominio, aumento de las cuotas de mantenimiento, resolver sobre conflictos entre copropietarios y cualquier otro asunto de interés común. Es importante decir que solo los temas incluidos en el orden del día de la convocatoria pueden ser tratados en la asamblea, en este caso extraordinaria, porque en la ordinaria podría tener puntos varios que pueden ahí sí tratarse todos los temas que se necesiten tratar. En cambio, ya hemos dicho que las asambleas extraordinarias son única y exclusivamente para los puntos con los cuales fueron citadas a esa asamblea. No puede haber puntos varios ni otro aspecto que pueda cambiar el orden del día. Pasemos a ver unas preguntas y la primera que podríamos decir es ¿qué sucede si no se alcanza el quórum en una asamblea? Y podríamos acotar que puede suceder en este caso que puede realizarse una nueva convocatoria. Se debe convocar a una nueva asamblea fijando una nueva fecha y hora para realizarse. El orden del día será el mismo que fue tratado o puesto en la convocatoria para la primera asamblea o la primera convocatoria. Otro sería la reducción del quórum. Como ya hemos dicho, en algunos casos el reglamento interno puede establecer la posibilidad de reducir el quórum para una segunda convocatoria. Las decisiones diferidas, también ya lo dijimos, las decisiones que no pueden ser tomadas por falta de quórum se deberán posponer para futuras asambleas. En conclusión, podríamos decir que es importante que los copropietarios asistan a las asambleas para garantizar que se pueda tomar decisiones importantes para el inmueble. La asamblea de copropietarios es el órgano máximo de gobierno de un condominio y su buen funcionamiento es fundamental para la convivencia y el mantenimiento del edificio. Es importante que todos los copropietarios conozcan sus derechos y obligaciones y participen activamente en estas asambleas. Podríamos terminar concluyendo al tema de este artículo número 33. Una vez que hemos analizado el artículo número 33, que igual habla sobre la asamblea, vamos a pasar al artículo número 34, que en cambio habla sobre el derecho de voto que tienen los copropietarios. Igualmente tenemos un video el cual nos ayuda a entrar en esta charla. Vamos allá. Tu voz, tu comunidad, el derecho al voto. Imagina una reunión de vecinos. Todos están reunidos. Están hablando de la comunidad. Tal vez necesitan una valla nueva. Quizás quieren plantar árboles. Estas son decisiones importantes. Como propietario, tienes voz y voto. Este es tu derecho a votar en la reunión de la Asociación de Propietarios. Tu voto asegura que tu voz se escuche. Ayuda a dar forma a tu comunidad. Estas reuniones generalmente se llevan a cabo regularmente. Siguen reglas específicas. Estas reglas garantizan la justicia. También se aseguran de que todos tengan la oportunidad de hablar. Participar en estas reuniones es importante. Es tu oportunidad de contribuir. Es la forma en que haces de tu comunidad un lugar mejor. Acciones de capital. Es como tener una rebanada del pastel. Piensa en tu comunidad como un gran pastel. Cada propietario posee una rebanada. Esta rebanada representa su parte de la propiedad comunitaria. Esta rebanada es su participación en el capital. Es como ser dueño de un pedazo de todo el vecindario. El tamaño de tu rebanada, o tu participación en el capital, depende de tu propiedad. Las propiedades más grandes o más valiosas generalmente tienen rebanadas más grandes. Esto significa que tienen más propiedad en la comunidad. Las acciones de capital son importantes. Determinan tu poder de voto en la asociación de propietarios. Más acciones. Más voz. ¿Cómo funciona el poder de voto?
En las reuniones de la asociación de propietarios, los votos no siempre son iguales. Esto podría parecer injusto al principio, pero en realidad tiene mucho sentido. ¿Recuerdas el pastel? Alguien con una rebanada más grande tiene más en juego. Deberían tener más voz en las decisiones. Aquí es donde entran las acciones de capital. Tu poder de voto está directamente relacionado con tu participación. Más acciones significan más votos. Este sistema garantiza la justicia. Les da a aquellos con una mayor participación una voz más fuerte. Se trata de equilibrar la responsabilidad con el poder de decisión. Justicia en acción. ¿Por qué importa? Imagina una decisión sobre una nueva piscina comunitaria. Alguien con un apartamento pequeño pagaría una pequeña parte del costo. Alguien con una casa grande pagaría mucho más. ¿No deberían tener más voz en si se construye? Este sistema evita resultados injustos. Impide que un grupo pequeño dicte las reglas. Garantiza que se respete la inversión de todos. Hace que el proceso de toma de decisiones sea más democrático y equilibrado. Este es el corazón del sistema de votación de acciones de capital. Se trata de justicia, representación y gestión comunitaria responsable. Como vemos, este artículo entra a hablar sobre los derechos de voto y en qué forma se debe realizar. Igual, habla sobre la capacidad que tiene cada copropietario en este voto. Implícitamente habla sobre las alícuotas. Vamos a ver ese análisis en donde tomaremos en cuenta ese aspecto. Pasemos a ver lo que dice textualmente este artículo. Artículo número 34. De la Asamblea de Copropietarios. Derecho de voto. Cada copropietario en la Asamblea General tendrá derecho a voto en forma correlativa y equivalente a la alícuota de dominio que corresponda al Departamento de Vivienda o local comercial, según sea el caso. Hasta aquí el artículo número 34. Un artículo pequeño en lo cual conlleva muchas cosas que se pueden decir. Vamos a entrar al análisis. Para esto vamos a continuar con nuestras diapositivas preparadas. Como hemos dicho, vamos a hacer un corto análisis de lo que el artículo número 34 habla en el Reglamento General de Propiedad Horizontal. Habla exclusivamente sobre el derecho de voto. En su parte textual nos dice que cada copropietario en la Asamblea General tendrá derecho a voto en forma correlativa y equivalente a la alícuota de dominio, que corresponde al Departamento de Vivienda o local comercial, según sea el caso. Como significado podemos decir que este artículo del Reglamento General de Propiedad Horizontal del Ecuador establece una regla fundamental para la toma de decisiones dentro de un condominio. El derecho al voto está vinculado a la propiedad, es decir, cada propietario tiene un peso en las decisiones que se toman en una asamblea. Y ese peso está directamente relacionado con la porción del edificio que posee. ¿Cuál es ese peso sobre esta decisión? Pues se refiere a la alícuota. La alícuota también es un tema que ya lo habíamos tratado en charlas anteriores y que aquí les dejo el video para que puedan pasar a revisarlo, que también es interesante. Acotando sobre las alícuotas, podemos decir que la alícuota de dominio es la fracción ideal del edificio que le corresponde a cada propietario. Es como una participación que cada uno tiene en el condominio, expresada en porcentaje. Esta alícuota determina el valor proporcional de la propiedad de cada copropietario en relación con el valor total del edificio. Eso ya lo habíamos indicado. Hablemos sobre el derecho de voto y pasemos a ver cómo funciona. Dentro de eso tenemos el voto proporcional. El número de votos que tiene cada copropietario es proporcional a su alícuota de dominio. Esto significa que quien tenga una alícuota mayor, es decir, una propiedad más grande o de mayor valor, tendrá más peso en las decisiones que se tomen en la asamblea. Y otra forma sería el voto correlativo. Pues el voto es correlativo porque está directamente relacionado con la propiedad. No se pueden tener votos adicionales por otros motivos, como ser residente más antiguo o tener un cargo en el condominio. Esto no va por esta función. Pero ¿por qué se utiliza este formato?
Podemos decir que este sistema de votación se utiliza para garantizar que las decisiones que se toman en asamblea reflejen los intereses de todos los copropietarios en proporción a su inversión en el condominio o conjunto. De esta manera se evita que una minoría de propietarios impongan su voluntad sobre la mayoría. Podríamos acotar. Dentro de esto, podríamos hacer un recorderis, lo que habíamos dicho que como ejemplo práctico que lo habíamos dado en nuestra charla correspondiente a las alícuotas, que podríamos imaginarnos un condominio de 100 propietarios. Si un propietario tiene una alícuota del 5%, tendrá derecho a emitir el 5% de los votos totales en una asamblea. Otro propietario con una alícuota del 2%, tendrá derecho pues tan solo a emitir el 2% de los votos, y así sucesivamente. Ahí vemos la importancia de nuestra alícuota y en función de qué tipo de voto vamos a tener y qué tipo de participación, naturalmente. Pero ¿qué implica este sistema? Podríamos decir que implica una mayor participación. Los propietarios con sus alícuotas más grandes, tienen una mayor influencia en las decisiones del condominio o conjunto, lo cual los incentiva a participar activamente en las asambleas. Otro sería la equidad, pues el sistema de votación proporcional garantiza que las decisiones se tomen de manera justa y equitativa, teniendo en cuenta los intereses de todos los copropietarios. Y por último, la responsabilidad. Los propietarios con alícuotas más grandes tienen una mayor responsabilidad en la toma de decisiones, ya que sus votos tienen un mayor peso, podríamos acotar. En resumen, diríamos que el derecho de voto en la asamblea de copropietarios está directamente vinculado a la propiedad que cada uno posee. Este sistema garantiza una representación equitativa de todos los intereses en el condominio y promueve la participación activa de los propietarios en la gestión del edificio, podríamos acotar sobre este tema. Pasemos en cambio a ver qué sucede si dos o más propietarios tienen la misma alícuota. Es una pregunta recurrente que a veces nos han hecho. Pues diríamos que si dos o más propietarios tienen la misma alícuota, cada uno de ellos tendrá el mismo número de votos en la asamblea de copropietarios. En cambio, esto significa que en el caso de empate en una votación, se podrían utilizar mecanismos adicionales para desempatar, como el voto de calidad del presidente de la asamblea o una nueva votación. Es importante destacar que aunque tengan la misma alícuota, cada propietario mantiene su individualidad y puede ejercer su derecho a voto de manera independiente, podríamos acotar. Pasemos a otra pregunta que sería ¿cómo se calcula la alícuota de dominio? En este caso ya sería un recorderis a lo que ya habíamos hablado en la charla correspondiente que tenemos aquí. Podríamos comenzar diciendo que la alícuota de dominio se calcula en función del valor proporcional de cada unidad inmobiliaria representada dentro de su valor total del condominio. Generalmente se considera una combinación de factores como la superficie, la ubicación y la característica. En la superficie, el tamaño de cada departamento o local comercial está en relación al tamaño total del edificio. Ya habíamos indicado, se divide el área, en este caso exclusiva, para el área total del edificio y nos sale el valor en porcentaje, que es la alícuota, y es el porcentaje de participación. En cambio, en la ubicación, en ciertos condominios, la ubicación dentro de el inmueble puede influir en el valor. Por ejemplo, los pisos más altos o los departamentos con mejores vistas suelen tener una alícuota mayor, también está dentro de esto. Y por último, las características. Elementos como acabados, equipamiento o servicios adicionales pueden también afectar en el valor de una unidad y por tanto también puede ser un factor para afectar el valor de la alícuota. Esto ya lo habíamos redactado y conversado cuando hicimos el análisis de las alícuotas y su forma de calcularse.
Pasemos a una última pregunta en función del tiempo, que es: ¿puede un copropietario transferir su derecho a voto a otra persona? Y podríamos decir que definitivamente no hay transferencia. Un copropietario no puede transferir su derecho a voto a otra persona. El derecho a voto está vinculado a la propiedad de la unidad inmobiliaria y por lo tanto es inseparable de ella. Pero puede haber delegación. Sin embargo, un copropietario puede delegar su voto en otro copropietario a través de un poder notarial, como ya también lo habíamos explicado. Esto significa que autoriza a otra persona a votar en su nombre en una asamblea específica. Es importante destacar que esta delegación debe ser por escrito y estar debidamente formalizada según lo diga el reglamento interno. Y en conclusión podríamos decir que el derecho a voto en una asamblea de copropietarios es un derecho personal e intransferible, ligado a la propiedad de cada unidad inmobiliaria, pues su alícuota de dominio determina el peso del voto de cada propietario. Se calcula en función de su valor proporcional de cada unidad dentro de todo el condominio. Podríamos terminar acotando. Una vez que hemos visto y hemos analizado lo que el artículo 34 tiene en su interior, que es el derecho a voto, y como ya lo expliqué, parte de estos detalles, de estas explicaciones, ya lo habíamos visto en charlas anteriores. Les he puesto las miniaturas de YouTube para que ustedes puedan ir a visitar en cada uno de los temas que se han hablado. Por ahora y en función del tiempo, creo que vamos a llegar hasta aquí. Cabe indicar una cosa así, que los criterios que realizamos genéricos, son en forma general y son muy rápidos. En unión con los videos introductorios que los pasamos para ingresar a cada uno de los artículos, lo que hacemos es formar un criterio como para que cada vecino, cada copropietario, se haga una idea de lo que cada artículo tiene en sí. Es una manera de dar una explicación así genéricamente para que cada propietario pues también haga su propia conclusión, su propio análisis. Y en función de eso, pues tenga claro qué es y para qué sirve cada uno de los artículos. El reglamento general pues ha sido realizado para dar explicación en una forma clara, precisa y más amplia a lo que es la ley de propiedad horizontal. En nuestras charlas lo único que hacemos es acotar, dar un criterio, dar un análisis a cada una de ellas. Por ahora, y como ya lo he dicho, en función del tiempo que tenemos, de 1 hora aproximadamente, tenemos hasta aquí. El artículo número 35 lo veremos la próxima semana en unión con el 36 y 37, me supongo. El pedido, como siempre, que nos ayuden, que nos den una manito arriba, que compartan estos videos. En este caso, la función principal del canal, como ustedes ven, no es de lucro, solo de información, es de capacitación, más ligada no a los administradores, pues en su función están saber mucho más sobre estos temas. Más estamos delineados para vincularnos con los propietarios, para que todos conozcan y sepan cuáles son sus atribuciones, derechos y obligaciones. Vamos a comenzar ya a entrar en esos temas. Los próximos artículos son referentes a eso, justamente. Nada más por hoy, el agradecimiento a ustedes que nos han acompañado y la invitación para la próxima semana para continuar en este detalle, en este análisis de cada uno de los artículos. Muchas gracias. Somos Propiedad Horizontal Ecuador y hablamos siempre de copropiedad. Gracias a ustedes. Gracias por vernos y te esperamos en el siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Hoy te hemos presentado una idea general de nuestros tutoriales.
Esperamos que te haya sido útil. Esperamos en el próximo. Propiedad Horizontal Ecuador.